¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Edición que corresponde al día martes 1 de octubre. 1 de octubre del año 2019. Por supuesto, no podemos sustraernos a la realidad del fuego, de los incendios, tanto forestales como también de este incendio que se produjo en la zona de Parque Guazú. Nos preocupa, sobre todo porque una colilla de cigarrillo puede significar la quema de grandes extensiones productivas incluso, y de ahí viene esa necesidad que todos juntos analicemos la situación que ocurre en el campo como también en la ciudad. Decía yo días atrás, tenemos una cultura pirómana que genera mucha preocupación. Sacamos la basura en la vereda, quemamos. Llevamos la basura en el patio baldío de al lado, quemamos. Arrojamos colillas de cigarrillos sin las precauciones, con el intenso calor de una jornada con la característica de hoy, sumada al viento norte. Esto es impresionante, el daño a la naturaleza que ocasiona, los cuidados que debemos tener, sobre todo con un clima al que debemos estar acostumbrados, porque es cíclico, cada año tenemos las mismas características, en el mes de octubre principalmente, y lamentablemente estas son las imágenes que no queremos observar, pero es una realidad que no podemos tapar bajo la alfombra. Al contrario, debemos hablar, analizar y ver qué solución encontramos a esta problemática. Y precisamente hoy hemos invitado en nuestro programa de Puntos de Vista al doctor Pedro Galli. Él es ganadero, nos va a explicar la situación, cómo se da en el campo, las consecuencias del incendio, sobre todo en ganadería. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Es un problema el tema de los incendios forestales, doctor. Pero hoy vimos, por ejemplo, ya en plena capital, la situación en Parque Guazú. Indudablemente nos preocupa bastante. Absolutamente. Y viene como muestra de lo que puede ser un incendio. Eso son 25 hectáreas acá en la zona metropolitana. Traslademos estos a áreas donde existen extensas pasturas, miles de hectáreas de pasturas, de bosques que se queman de manera incontrolable. Esto es solamente una muestra. Esto hay que trasladarlo a dimensiones multiplicado por 10 o por 100 veces para que uno pueda imaginarse lo que ocurre realmente. Es bueno que la gente vea en vivo, porque muchas veces hasta critican la situación que se vive en el campo cuando existen incendios, de cómo no se puede apagar. Ahí ven un parque, este es un parque en plena área metropolitana con todos los servicios de bomberos, con todos los servicios a mano, y aún así es imposible de controlar. Imagínate vos cómo es en situaciones de campo donde no tenemos elementos de lucha, se tienen que ver entre vecinos, con máquinas, con lo que se tiene para afrontar este tipo de situaciones. Incluso vale señalar esto que decís, doctor, los carros hidrantes, los carros de bomberos pueden ingresar prácticamente a metros del siniestro o de las principales llamas. Sin embargo, esto muchas veces en grandes extensiones no se da. Tienen que entrar con precariedad, es decir, con mochilas, caminando, intentando entrar por el aire, pero por el aire me contaban que cuando es poca la cantidad de agua, por el camino ya se seca todo el agua y al final no cae sobre las llamas, ¿verdad? Es muy difícil el tema de los aviones hidrantes, volar en esas condiciones, porque estos incendios se producen generalmente, como dijiste, en esta época, agosto, septiembre, donde existen niveles bajos de humedad en el ambiente, a veces baja hasta 20%, vientos de más de 70 kilómetros por hora, viento norte. Entonces es como si fuera un reguero de pólvora. Esos aviones que tienen que volar en estas condiciones no es una manera muy saludable ni muy envidiable de volar.
se tienen que acercar mucho al lugar donde están las llamas para poder pegar ese pequeño volumen de agua que llevan. El acercar carros hidrantes cuando se tienen vientos de 70 kilómetros y ponerte enfrente es un verdadero suicidio. Por lo general se establecen estrategias para esperar al fuego bastante más adelante del lugar donde se calcula que va a llegar. Es imposible acercarse salvo que sea una pastura pequeña o llamas de poco tamaño, pero cuando existen bosques o mucha masa que se está quemando, es imposible, es un suicidio acercarse. Con relación a este clima, doctor, hoy tuvimos, por ejemplo, sensaciones térmicas incluso superiores a los 40 grados, dependiendo de la ubicación donde uno se encuentre. En Concepción, por ejemplo, me imagino que por encima de los 40. Y Concepción también es una zona productiva en cuanto a ganadería. Con este clima, hacer incluso, porque también me explicaban bomberos, que se puede hacer un incendio controlado o una quema controlada. Pero con este clima es imposible, ¿no? ¿Cómo controlás con este clima? ¿O se puede también controlar? Sí, efectivamente. Lo que se hace ante la inminencia de la llegada de un fuego que es imposible contener en el lugar donde se desarrolla el fuego, una de las estrategias justamente es esperar en ciertos lugares donde se pueda hacer una quema controlada, por ejemplo, a lo largo de caminos o de callejones, donde se inician fuegos que va a ir corriendo en contra del viento, de modo que cuando llegue la gran quemazón, digamos, se va a encontrar con una zona ya quemada de un ancho importante, porque cuando hay viento norte de 50 a 100 metros no es nada. Con la tormenta rápidamente alcanza esa longitud, ¿verdad? Esa distancia. Pero en forma inmediata, porque se produce lo que se llama físicamente la tormenta ígnea. Por el calor generado y por las dimensiones del fuego, el consumo de oxígeno del ambiente es tal que produce como si fuera una aspiradora, genera unos vientos huracanados dentro de la zona del incendio. Entonces hace volar hasta pedazos de carbono de chispa que vuelve a tirar a veces hasta a 200 o 300 metros. Por eso es que la lucha es muy difícil, porque uno está combatiendo en el frente y se producen focos a la espalda de los que están luchando a 200, 300 metros y se genera un nuevo foco. Hay que esperar a veces la noche, donde el viento amaina, y trabajar durante toda la noche para al día siguiente, cuando se aumentan los vientos, tener más o menos controlados y hacer esas quemas controladas que hablaste. Doctor, muchas veces escuchamos que se utiliza como método de rosado, en ocasiones también el incendio puede iniciarse con algunos cazadores que no apagaron bien su fogata o el fuego para cocinar, y también con las colillas de cigarrillos. Queremos que nos ayudes a ratificar esta teoría o rectificarla si corresponde, porque un cigarrillo puede absolutamente. Sucede que muchas veces el fuego, cuando se encuentra en áreas boscosas, es casi imposible terminar absolutamente con el fuego. Eso permanece ahí hasta que venga una lluvia importante, te estoy hablando de 30, 40, 50 milímetros, que lleve a apagar a esos troncos encendidos. Pero el inicio es siempre así. A veces son cazadores furtivos, ingresan en el monte, hacen pequeñas fogatas, creen que eso está controlado, se queda un carboncillo prendido, encendido. Cuando viene el monte, eso puede generar el inicio de un fuego. Pero no es la única manera, pueden ser generados por una botella de vidrio que genera el efecto lupa y hace encender. Está todo tan seco que es muy fácil iniciar un fuego. Pero generalmente son accidentales, no intencionales, salvo que haya un pirómano malintencionado. Pero en Capital se ve mucho el tema de los pirómanos. Absolutamente, sí. Sobre la ruta. Saca la gente, quema su basura, o cuando llueve arroja en el raudal. Es decir, yo creo que esa cultura de quemar también debemos ir erradicando.
Ahora, metiéndonos nuevamente al interior, porque es interesante que la gente sepa, porque muchas veces lo que nosotros analizamos en esta mesa, cuando uno habla en la calle con la gente, no cree tanto que puede iniciarse con una colilla de cigarrillo o con eso que decís, con un pedazo de vidrio que genera el efecto lupa, con este calor que tuvimos hoy, por ejemplo, sumado al viento norte que tiene mucha fuerza y es muy caliente. Eso puede generar incendios como tuvimos hoy. Y eso, es bueno que la gente vea lo que es esto y trasladar esto a 250.000 hectáreas que se queman tanto en la región oriental como en la región del Chaco. Es incontrolable. Pasan días y días, arrasa con todo lo que encuentra y se logra con mucho sacrificio a veces contener o salvar ciertas instalaciones, pero estas condiciones que se dieron este año no son normales. Generalmente dan cada tantos años. Tuvimos un caso en el 2007, de los recientes te hablo, clima similar, otro en el 2011 y ahora volvimos en el 2019. Cada cierto tiempo se producen estas condiciones de baja humedad, sequía, heladas previas que secan los pastos, no se recuperan y eso queda como si fuera yesca. Pasto para el fuego. Sí, sí. Prácticamente reguero de pólvora. Así mismo. Tira algo y... nosotros vimos, he tenido la desagradable experiencia de presenciar cómo se incendiaba el suelo pelado, carente de pasto, que eran corrales donde se tienen animales. La materia orgánica tan seca, con el avance del fuego, se prendía como si fuera pólvora. Es increíble, yo jamás pensé que eso sucedería, pero sucede. Pero sucede. Claro, doctor, ¿y qué sabes de gente que incluso perdió su ganado, por ejemplo, por lo incontrolable del fuego? Por eso tenemos muchas imágenes que nos llega, ¿verdad? Que nos llega a través del WhatsApp. En ocasiones también nos llega imágenes viejas, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso puede suceder cuando hablamos de un método que estamos utilizando, que es el WhatsApp, donde muchas veces se filtran también algunas imágenes viejas. Pero está en el Chaco. En el Chaco. O no, bueno, en el Chaco. Pero esa vos tenés mejor ojo que yo porque estás en la materia. El anterior era mi propiedad. Sí. ¿Sí? Ahí justamente en ese lugar donde ¿Y esos animales muertos es por el incendio? Por el incendio, sí. Eso fue justamente el caso que te comenté. Se viralizaron unos videos cuando ingresaba el fuego de manera incontrolable en los corrales, que pensábamos que los animales estarían más a salvo adentro que afuera, porque estaba rodeado de elementos combustibles, de material combustible, y se llegó a prender el piso de los corrales, donde aparentemente no había material combustible, era la materia orgánica acumulada muy seca, y con el ímpetu del fuego que entró y el viento se prendió y tuvimos pérdidas enormes ahí. Cuando hablamos de la situación particular que está comentando, doctor, ¿se pudo determinar cómo se inició el fuego? O muchas veces cuesta determinar eso, si fue algún cazador furtivo o alguna botella o alguna colilla de cigarrillo que se lanzó desde algún auto. Probablemente haya sido alguna de esas porque se inició a las orillas de un camino. O sea, puede ser que el factor humano pudo haber intervenido ahí, pero eso se fue propagando, comenzó con un viento sur y entró en el monte. Como te dije, en el monte, mientras no llueva, el fuego permanece, aunque sea en forma latente, ardiendo los troncos secos. Y posteriormente, cuando se desencadena la ventolera del viento sur, ahí pasa y arrasa con todo. Identificamos el lugar donde comenzó el fuego, pero después ya fue prácticamente difundido por una zona extensísima. Y ahí me gustaría pasar o dar otro paso, porque también hemos hablado aquí en Puntos de Vista con bomberos, y sobre todo saber si se puede sancionar, es decir, si el Ministerio Público puede meter mano en esa cuestión o es muy difícil
poder determinar responsabilidades humanas, doctor? Yo creo que el hecho de una quema intencional es una actitud criminal de la persona. Totalmente, por eso. Es criminal. Si se puede determinar la culpabilidad de alguna persona, creo que existen sanciones que pueden ser aplicadas en estos casos. Los perjuicios son tremendos, no solamente económicos, sino al medio ambiente, la biodiversidad. Ataca un montón de cosas que llevan años de recuperación. Y a veces ya no se vuelven a recuperar. Nuestros bosques tropicales atlánticos no están hechos para resistir el fuego. Son árboles de 50, 100 años que para volver a recuperarse después de una quemazón tienen que pasar 50 o 100 años. Entonces el daño es inconmensurable. Irreparable. Irreparable prácticamente. Es increíble a veces la irresponsabilidad de la gente que no tiene en cuenta estos riesgos. En la zona de la región oriental es un poco distinta a lo que ocurre en la región del Chaco. La región del Chaco es una zona mucho menos poblada en cuanto a densidad de población. Sí. En la región occidental, yo creo que le dieron mucho más importancia a las quemazones del Chaco por la magnitud, por la extensión, pero... 200.000 hectáreas. No sé. Sí, más o menos 200.000 hectáreas, pero en la región occidental los daños son muchísimo más por la densidad de población que existe tanto en ganado como en población. Entonces, lógicamente se multiplican los riesgos de que puedan ocurrir incendios. Esa recuperación de la naturaleza propia del Chaco y de la región oriental de este lado, ¿se da de la misma manera? ¿Tarda al mismo tiempo o el Chaco tiene características diferentes que acelera un poco más su reparación natural? Bueno, de por sí la característica de bosques de los bosques de la región oriental son bosques tropicales. Su recuperación es muchísimo más lenta que los del Chaco, pero también los del Chaco son bosques de recuperación muy lenta. Hay árboles que tienen años y años, pero el bosque tropical nuestro son prácticamente daños irreparables. Qué terrible, qué terrible. Así. Vamos a hacer una pausita, gente. Tenemos también habilitado nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. Comunícate con nosotros para recibir tus mensajes, lo vamos a analizar, lo vamos a leer y vamos a responder tus consultas también. Puntos de vista, presentamos edición del día martes. Pausa, ya venimos. Al presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rafael Valdés, que nos acompaña también para analizar y sobre todo buscar la conciencia de la gente. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Realmente viniendo de un servicio también aquí bien cercano y por eso disculpen un poco Se entiende, la informalidad de la vestimenta. Armado y equipado. Equipado. ¿Cómo están los trabajos en Parque Iguazú? Bueno, continúan. Nosotros comenzamos a las 11:30 el trabajo ahí. En principio había más o menos 15 focos de incendio que fueron controlados hasta cerca de las 3 de la tarde. Quedaban 3. Y en ese momento pasó algo que usualmente pasa con más frecuencia en el Chaco, en el Chocoboreca. Eso es normal en esos trabajos que están haciendo allá, que hubo un cambio en la dirección del viento y muy fuerte, 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros. Se reavivaron esos 3 focos, llegaron a peligrar las instalaciones militares que están ahí. Entonces nuestro propósito fue proteger eso y evitar que pase al Parque Ñuguazú, que se consiguió. Claro. Y ahora estamos con 2 focos aún, quedó a cargo del comandante nacional ahí. Nosotros, independiente de que se controle, tenemos que dejar vigías ahí hasta que se produzca lo que está vaticinado para las 11, 11:30 más o menos, que todos estamos esperando mirando arriba. Hay como un arroyo, pero prácticamente es un hilo de agua nomás ya, que divide el Parque Iguazú con Ñuguazú. Sí, no, es un lindo arroyito con peces, tiene una vida agrícola importante. Resulta ser que con los vientos y pasaron, el fuego daba salto de 30 a 40 metros, increíble,
Pero la parte boscosa se une, ¿no? Parece ahí. No se unen, inclusive tienen una especie de asfaltado, un caminero que se utilizan ahí, pero pasó 3 o 4 veces, entonces teníamos que, al caer el fuego ahí, teníamos que combatirlo, eso se consiguió. Tuvimos también la ayuda de la gente, de militares ahí, el helicóptero, mientras pudo operar, y posteriormente vinieron estos aviones que están trabajando en estas regiones. Lamentablemente pudieron operar poco porque, bueno, llegó la noche. Presidente, decías 15 focos de incendio, que serían el inicio, ¿no? Sí, así fue. ¿Cómo 15 puntos? ¿Cómo se habría iniciado para que la gente pueda comprender cómo se produjo todo? Es muy interesante de hacer ese estudio. Independiente de eso, también pudimos observar, y es conveniente decirlo, que cuando observamos que se desarrollaba el incendio, estaba el color normal de la vegetación, que se quedó un color humo blanco, algunas veces un poco marrón, pero en el medio surgía el color negro oscuro, que es típico de hidrocarburos. Entonces ahí pudimos verificar que había también ahí metido entre la maleza, había cubiertas, había gomas. Me dijeron que en algún momento fue parque de alguna empresa, parque de maquinarias, entonces eso hacía que el fuego fuese mucho más intenso, ¿verdad? Y fue más difícil de combatirlo. En este momento está circunscrito, pero vamos a pasarnos un par de horas ahí muy seguramente, y si no viene la lluvia esta noche, por la experiencia de este tipo de incendios, hay muchas posibilidades que si no estamos ahí toda la noche o parte de la mañana, se reinicia. Hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Doctor, me decías que fue un golpe fuerte en tu caso en particular. Más de 100 cabezas de ganado, en este caso, perdiste con el último incendio. Sí, así mismo. O sea, que la pérdida de la naturaleza también va aparejada a la pérdida de las inversiones que uno hace en cuanto a ganadería se refiere, ¿no? Claro, en el caso de los establecimientos ganaderos, cuando se producen este tipo de quemazones, arrasa con las pasturas, los bosques y las instalaciones conexas, los alambrados principalmente, portones, corrales, un montón de instalaciones que se tienen en el campo. Y accidentalmente muchas veces agarra lotes de animales que por alguna razón no se pudieron poner a salvo por la intensidad del fuego, por la velocidad del fuego, y son atrapados entre las llamas. Menos mal que fueron solo animales, pero tuvieron muchas veces gente en serio peligro, claro, también de ser atrapados. Mortales del fuego. Sí. Doctor, para que podamos comprender todos juntos y después del análisis vayamos también a prevenir esto. ¿El factor humano está en cada situación o también a veces sin el factor humano se puede dar también esto? Como te dije, se puede dar sin el factor humano, pero tratándose sobre todo en la región oriental, donde hay alta densidad de población, en todos los lugares estamos rodeados de colonias, colonias de campesinos, colonias de indígenas, y por lo general se producen esos focos, como dice el comandante, focos en zonas donde existen este tipo de colonias. Generalmente no son intencionales, pero son generadas por descuido, por ignorancia, por irresponsabilidad de la gente. Y siempre está, en el 99% de los casos, diría que están involucrados el factor humano. O sea, que conciencia por parte de la gente es lo que hay que insistir, ¿no? Claro, la mayoría de los productores que año tras año se encuentran amenazados por el ingreso de estos fuegos, porque no solamente queman pastura, queman cultivos, zonas de cultivo, cobertura de cultivo, un perjuicio tremendo. Se toman todas las precauciones que podamos dentro de los medios que disponemos. Por lo general se establecen franjas a lo largo de los linderos de las propiedades con rastras de modo a eliminar el pasto para defender en esos lugares en caso de amenaza de fuego. Se mantienen tanques de agua con bombas o motobombas, tanques de mochila. Están todo el tiempo que estamos bajo amenaza, se disponen de lugares estratégicos, y por lo general también los vecinos hacen lo mismo, y en caso de encontrarse con un foco acuden todos para
sumar esfuerzos y tratar de combatir. A veces, por lo general, se contiene, pero hay años como en el 2007, en el 2011 y en este 2019 que superan todos los esfuerzos que se puedan hacer y arrolla el fuego. Presidente, duele ver imágenes en zona de Parque Iguazú tratándose de un espacio de naturaleza privilegiada que tenemos en el departamento central, tanto Parque Iguazú como Ñuguazú. Sí, realmente duele, porque son pocos los espacios urbanos que uno puede acceder. Acá estoy recibiendo, usted lo puede ver, no los televidentes. Esto en este momento es en la zona de Ciervo-Cuá y cerca. Ciervo-Cuá, camino a Samber sería, ¿no? Mire la línea de más o menos 500 Esa es la ruta metros. nueva, ¿verdad? La ruta nueva. En este momento está pasando esto. Vamos a pasarle a Mariela esa imagen ahora, para que... mire, acá hay más de 500 metros de fuego que está. Sí. En este momento, es ahora me están pasando el reporte. Sí. Estamos dividiéndonos, es decir, hubo gente que está ahora en el Parque Iguazú, que no durmió todavía desde ayer a la mañana hasta hoy. Porque tenemos en todo el departamento y en todos los departamentos. Creo que el único departamento que no tiene en este momento fuego en Paraguay es Itapúa. El resto todos, sin excepción. Entonces, qué grave, presidente. Ahora, a mí me sorprende, ¿qué me sorprende? Que estamos hablando insistentemente a través de todos los medios de comunicación sobre esta situación, que cuidemos cazadores, apagar fogatas, etcétera, porque tenemos la idea de que en realidad el factor humano está presente en la mayoría de los casos por lo menos. Y que se den tantos puntos de incendio, presidente, es grave. Es grave, es increíble y llegamos hasta... Quiere decir que no entendemos las cosas. Pero mire, al nivel de irresponsabilidad que llegamos, que hace un par de días que estuvimos ahí haciendo recarga de agua a los aviones chilenos para el cerro de Iguaturuzú, en forma jocosa, una persona que pasó por ahí dijo, estamos queriendo prender allá porque queremos ver los aviones trabajando. Es decir, hasta ese nivel llega de que quieren, pues están todos con las cámaras, con los celulares. Sí, yo creo que entonces, hay una cultura pirómana del paraguayo. Le quiero decir algo. Quiere quemar todo. No, pero le quiero decir algo, porque hicimos una conferencia respecto a Puerto Madryn, Argentina, hace 15 años ya. Realmente el guaraní utilizaba el fuego, chilpa se llamaba el sistema, pero bien realmente utilizado. Es decir, iba de manera inteligente por zonas, dejaba eso 3 años, se regeneraba. Bueno, tenía todo el espacio del mundo para ir avanzando también, porque no tenía sentido la propiedad. Todos eran dueños de todo. Claro. Entonces hacía, como no tenía los insecticidas y fungicidas, todo lo que él nos puede enseñar, quemaban, llegaba un momento, pero es utilizar la parte que se quemó en 5 años recién. Y tenía un sistema bien científico de control del suelo y de la tierra, que sobrevive, pero quedó la parte de quema, pero no quedó la parte de periodicidad, no quedó la parte de cuándo quemar, y no quedó la parte también que se perdió acá, donde los bosques eran la muralla contra el fuego, por decirle así. Es decir, antes teníamos unas pasturas, pero el bosque mantenía cierta humedad y cierta conducta que llegaba hasta ahí, ahí se quedaba. Cuando con el ingreso de ciertas reforestaciones de pasturas, y cierta deforestación no controlada, porque era un consumo de madera racional que se puede hacer lógicamente también. Entonces ese pasto ingresó al bosque y ya dejó de ser una barrera, sino se convirtió en combustible. Es impresionante las imágenes. Vamos a pasar. ¿Le podemos pasar ahora mismo? Sí, vamos a pasar a... Sí, yo tengo. O si me pasas a mi teléfono, entonces vamos a compartir también. Porque esto es ahora, en este momento. Importante es que mostremos, pero para generar conciencia, no para que hagamos caso omiso a una situación como esta. Doctor, ¿cómo está la región actualmente, hoy allá en zona de San Pedro? Persisten todavía numerosos focos. Hasta ayer a la noche teníamos informaciones en la zona donde estamos de amenazas nuevamente en zonas boscosas que se estaban levantando fuertes incendios. Y como dice el comandante, acá estamos esperando el cambio del tiempo y que venga la esperada lluvia para contener. Hay muchos focos, sobre todo en la zona de San Pedro, Concepción y Amambay. Muchísimos focos que están persisten esto y hasta que no venga una lluvia grande no van
no va a poner fin. Ahora nos confirman que en Canindeyú está lloviendo. Sí, cierto. Presidente, ayúdanos con esta idea. ¿Cuánto tiene que llover como para aplacar un poquito esta cuestión? Yo creo que una lluvia de una lluvia durante 2 horas es suficiente, porque la tierra va a absorber eso. Hay una falta de humedad que hace que cualquier cerilla arrojada es un potencial combustible y se inicia inmediato. Hubo lluvias dispersas en estos días, pero las que están previstas ahora, las precipitaciones que nos están comunicando en Canindeyú van a ser suficientes. Y tenemos previstas lluvias miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y esperemos que podamos descansar por lo menos estos días para preparar nuevamente los equipos para el posterior. Tengo una imagen de lo que están hablando. Hubiera pasado también anteriormente, pero bueno, llegué sobre la hora. No, pero no te preocupes, vamos a hacer una pausa, vamos a aprovechar y vamos a cargar esas imágenes para que la gente pueda ver, presidente. Brevísima pausa, tenemos el WhatsApp para que la gente pueda comunicarse con nosotros. A la vuelta mostramos imágenes actuales de cómo está la zona de Siervocuá y otros puntos del país. Ya venimos. Tenemos algunas imágenes que queremos compartir con ustedes y de paso vamos explicando de qué zona se trata, pero en realidad es preocupante, sobre todo porque estos focos se están dando. Ahí tenemos el mapa. Este es el mapa que nos pasaste, presidente, ¿verdad? Sí, correcto. Esto sería región oriental. ¿Y estos puntos rojos qué significan? Son no precisamente incendios, pero son fuentes de calor que posiblemente sean incendios. Hay otro mapa que no traje acá que es un poco más, ya estudia si son 2 metros, 3 metros, 5 metros, 20 metros que son considerados ya incendios. Pero realmente estos son posibles incendios que hay que verificar y algunos sí confirmados, de luego en los puntos ahí en la zona del centro, la zona de Guairá, la zona central, ahí se observa también el parque Guazú. En la zona de la frontera, ya con Brasil, la zona de Canindeyú, un poco más arriba, Pilaña y en Bocú. En todos esos lugares tenemos compañía, tenemos 70 cuarteles trabajando en incendios en este momento. Sin activo de exagerar, nos estamos quemando, presidente. Así es verdad, doctor. ¿Para qué? Yo creo que hay que ser sincero, porque fíjense, porque la fuente de calor significa que en algún momento dado o es fuego o se va a iniciar el fuego. No, de que es fuego es fuego. Lo que se verifica es si es incendio o no es incendio. Porque puede ser una fogata grande, puede ser alguna quema controlada que no es considerado un incendio que se puede hacer. Pero es mucho. Y ahí se ve también la parte superior de la pantalla, en la zona que era un poco crítica, Choboreca, casi no hay. Pequeños puntos, es decir que ahí más o menos, y pasando la frontera para arriba se nota que Bolivia continúa el problema serio. También. Sí. Tenemos otras imágenes, señor director, a ver si podemos mostrar. Perfecto. 20:51 minutos en territorio nacional. Nos mostraba también, doctor, imágenes de la zona de San Pedro de los últimos días, semanas atrás, que significó una gran mortandad de animales. Sí. Fue cuando el fuego entró muy agresivamente, de manera incontrolable y excedió todas las precauciones, todos los trabajos, toda la contención que se intentó hacer, y algunos lotes de animales fueron atrapados por el fuego, no pudieron escapar, bueno, se tuvieron pérdidas importantes. Cuando hablamos de 100 cabezas de ganado, ¿cuánto es la pérdida aproximadamente en ese caso? Y 300 millones por ahí. Es una suma. Pero hay que sumar también la infraestructura. Eso es. Porque todo se va ahí. No te quiero amargar con los números porque son valores bastante elevados. Llevan años volver a reconstruir todo. Claro. Porque la quema de alambrados, postes, alambres, los alambres una vez que se queman ya no se pueden estirar más, hay que cambiar. Bretes. Sí, corrales, portones, todo tiene su costo, son años de trabajo a veces que se consumen en un día. Sí, así, esa es la pura realidad de lo que ocurre actualmente. ¿Qué debemos hacer, presidente? ¿Qué solución podemos...? Yo sé que parte mucho de la conciencia de la gente. Hasta ahora estamos fallando, parece, en ese aspecto. Tenemos que combatir estos incendios, pero más que nada tenemos que prepararnos para los siguientes posibles incendios. No hay un dato que pueda decir que estamos
reforestando más, que las cuestiones climáticas pueden ser más benevolentes. Entonces tenemos que hacer prevención y hacer educación fundamentalmente. Y saber que hay cosas que están permitidas hacer con el control y con el cuidado adecuado. La quema está permitida. Hay una reglamentación, hay una ley al respecto, solo que tienen que darse situaciones que están en la ley también, de temperatura, de vientos, que es fácil conocer, que las instituciones, inclusive públicas y muchas privadas, tienen, hasta si se quiere, al servicio del usuario en forma gratuita, y ahora con la tecnología uno puede acceder a todo eso. Todo. Estas imágenes, presidente, disculpa que te interrumpa, ¿estas imágenes de dónde son? En la zona de San Bernardino, Ciervo Cué. Ciervo Cué, esto es una casa quinta que ya está muy apeligrada, y otra imagen posterior donde se ve que realmente hay 500, 600 metros de frente en este momento. Sería la nueva ruta que une la zona de Luque con San Bernardino. Es una belleza la naturaleza que uno puede observar y que lamentablemente a esta hora se está quemando. Se está quemando ahí, se está quemando en la zona de Paraguarí, en la zona de la... Bueno, ya mostramos el mapa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en este momento 74 cuarteles trabajando en incendios forestales. Tenemos 2.521 solamente en el mes de septiembre y tenemos 3.700 en lo que va del año. Incendios forestales de magnitud media para arriba. Se aguarda la lluvia, entonces, doctor. Eso va a ayudar bastante. Es la única solución, porque nosotros tuvimos en la zona lluvia de 10 y de 15 milímetros, pero volvió el viento norte y volvió a reavivarse el fuego. En los troncos grandes, generalmente humedece la tierra, pero por dentro se quema como si fuera un cigarrillo el tronco, se va quemando por semanas, hasta que una lluvia considerable humedece tanto el entorno que evita que se propague nuevamente el fuego, pero claro, permanece. Con una pequeña lluvia nomás, eso viene el viento norte y vuelve a encender. Con el viento norte y muy seco, muy rápido bajan los niveles de humedad en el medio ambiente. Tuvimos niveles de humedad de 20%, con viento de 70 kilómetros por hora, incontenible. Difícilmente la naturaleza se recupere de manera rápida. Esto es Ciervo Cué. Esto está pasando en este momento. Hay ya problemas de la visibilidad. Esto es en este momento. El informe que tengo de la Central de Comunicaciones y Alarma, que me está pasando, bueno, imágenes de todo el país. Esto es en este momento y está pasando ahí. Es pastizal, no hay bosques, pero mire toda la línea de la fuego dimensión en todo el horizonte. Sí, sobre todo porque cuando uno va a San Bernardino por esta ruta que parte de la ciudad, del centro prácticamente de Luque, uno ve el paisaje maravilloso, pero lamentablemente está ocurriendo esto a gran escala ya a nivel nacional. Y estos vehículos han quedado probablemente por la densidad de la humareda. Es peligroso, es como si fuera estar trabajando, viajando con neblina. A diferencia de la neblina por lo menos es sana, pero independiente de no verse, produce irritación, puede producir algún problema de salud, entonces es más delicado. El incendio en el caso particular, doctor, que te afectó, ¿en cuánto tiempo lograron apagar el siniestro? No se apagó. Solo nomás, tuvimos todo. Tuvimos un día se logró contener a la noche, a la madrugada. Se logró contener, se había quemado importantes zonas. Se logró contener, se estaban haciendo los trabajos de prevención, apagando los troncos que estaban cerca de las áreas todavía no quemadas. Y a eso de las 11 de la mañana se levantó el viento tipo huracanado y saltaron las chispas a 300 metros, 200, 300 y a las espaldas de uno. Y el peligro muchas veces no es solamente en los casos de estos incendios grandes, donde a veces agarran en dos lados del camino. Suele suceder, ya hubieron accidentes lamentables de pérdidas humanas, que los vehículos que son vehículos a combustión interna necesitan oxígeno. Cuando hay un gran fuego alrededor, consume el oxígeno del ambiente, el vehículo se ahoga, para el motor, no arranca. Ha sucedido muchas veces, colegas ganaderos en tiempos pasados han
fallecidos se vieron rodeados por el fuego, no les arrancó el vehículo y no pudieron huir y se ahogan antes de... Quiero decir que en Bolivia tenemos 6 voluntarios ya fallecidos en el combate. 6, eran primero 2, después 3 y ahora 1 más, hace unos días. Nosotros tenemos esa suerte, procuramos proteger, tenemos las medidas de protección, pero realmente no es una tarea fácil, como dijo el señor. Bueno, en punto de vista también estamos acostumbrados a tirar primicias. ¿El doctor está siendo candidato actualmente? Sí. ¿Para la ARP? Para la ARP, sí, para el próximo periodo. ¿Cuánto tiempo es así la presidencia? Son periodos de 2 años, que puede ser reelecto por otros 2 años, sí. Y el año que viene tenemos elecciones. Perfecto, entonces ya tenemos ahí el dato. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a vos, Diego. Gracias. Sí, gracias, presidente. Muy amable Gracias por acompañarnos también y explicarnos la situación. Está complicada. Gente, mayor conciencia. Cerramos punto de vista. Ya llega el completo resumen de las noticias aquí en el canal de las noticias. Por su atención, muchas gracias.